Bueno, tengo el enorme gusto de recibir a Ana Iparraguirre. Es una gran experta, como ustedes vieron recién en la presentación, en política. Ha estudiado no solamente teoría política, sino que interviene como diseñadora de estrategias para campañas electorales. Lo hace aquí, lo hace en otros países de la región, lo ha hecho en Estados Unidos. Vamos a examinar con Ana varios temas. Primero le vamos a preguntar cómo está viendo el juego de poder en la Argentina. ¿Cuál es el negocio político hoy de Alberto Fernández? ¿Cuál es el negocio político de Cristina Kirchner? ¿Cuál es el negocio político de la oposición? Dicho negocio con la mejor buena fe. Vamos a aprovechar el conocimiento que tiene Ana sobre la política americana para preguntarle qué está pasando en la política de los Estados Unidos a partir de este incendio que produjo el caso Floyd. Y a mí me gustaría que nos cuentes si ves algún puente entre aquello y nosotros, o es algo que nada más tiene que ver con gente afroamericana y que le sucede a los norteamericanos. Y dadas las noticias del día, anticipo otro tema, y ya después hablas vos. ¿Qué significa para nosotros el Estado? ¿No? Porque nos escandalizamos mucho con las estatizaciones, pero después cuando nos metemos en la cabeza de la sociedad argentina, me parece que gustan más de lo que decimos. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Por dónde arrancamos? No, arranquemos por la Argentina en términos generales y quisiera que me hagas una evaluación de cómo estás viendo a Alberto Fernández, si hay un duelo o no con Cristina Kirchner, qué ves en ellos y cómo ves al gobierno. Mira, lo que yo estoy viendo es que hay una puja muy fuerte por quizás la caja más nueva que se creó en la política argentina. Y esa caja es el capital político de Alberto Fernández. Todos los encuestadores muestran el crecimiento de aprobación de Alberto a partir de la pandemia, mostrándolo mucho, vos recién hablabas de Néstor Kirchner, mostrándolos mucho, casi al nivel más alto que tuvo Néstor Kirchner. Y creo que la pelea política que estamos viendo es por ese capital. ¿Quién se lo gasta? ¿Cómo? ¿Y haciendo qué? Y tenemos por un lado el sector más radicalizado del kirchnerismo que dice gastátelo rápido, gastátelo ahora y en cosas que me importan a mí. La justicia, por ejemplo. Vicentín. Vicentín, sí. Hasta hace un ratito ni siquiera estaba en agenda eso. Pero son rápidos. Sí. Y por otro lado tenés a los albertistas, si es que hay o cuántos hay, que dicen, no, yo me lo quiero gastar porque el capital político está para gastarte, pero ojo, me lo quiero gastar en cosas que a su vez me generen nuevo capital político para renovarlo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, puede ser la negociación de la deuda, que sabemos que la sociedad argentina está de acuerdo y que a su vez le liberaría económicamente a Alberto para poder seguir haciendo cosas en la economía argentina, seguir interviniendo, seguir apoyando, entre otras, a la clase media, que le han dado poco y nada. Entonces, esa es la discusión que estamos viendo ahora, ese capital político, quién se lo gasta y cómo, y eso va a determinar en gran medida, además de la economía y un montón de otros factores, hacia dónde va la política argentina en los próximos años. Y eso también influye del otro lado, qué es lo que está pasando con la oposición, que también es otro gran problema que estamos viendo, una oposición fragmentada, donde también yo diría que no tenemos dos segmentos, sino tres. A ver. ¿Y por qué te digo eso? Se está hablando mucho del segmento más radicalizado, con Patricia Bullrich a la cabeza, si se quiere, que puede salir a decir cualquier cosa porque total no están gobernando y nadie le va a contar qué es lo que hace o por qué lo hace. El sector más moderado con Horacio Rodríguez Larreta, que recibió muchas críticas si estaba siendo demasiado moderado o no, pero que es una persona que tiene que mostrar resultados. ¿Por qué? Porque está gobernando y a los que gobierna se los mide no por los planes que muestran, sino por los resultados. Entonces, tiene que ser oposición y gobierno al mismo tiempo, y está en esa disyuntiva incómoda. Te hago una pregunta. Te interrumpo un segundo con este tema que estás mencionando de Rodríguez Larreta. ¿Es moderado porque tiene que obtener resultados y se tiene que llevar bien con el gobierno nacional solamente? ¿O es moderado porque nadie en política se anima demasiado a tirarse contra alguien que tiene el capital político que vos identificabas en Alberto Fernández? Y además porque ser moderado paga. A ver. Si vos mirás las encuestas hoy, sí, los que están arriba en favorabilidad no son Cristina ni Macri.
Los que están arriba son Alberto, Rodríguez Larreta, Vidal, sectores más moderados. ¿Por qué? Porque la sociedad en general, en su conjunto, sobre todo en un momento de crisis como este, no quiere mucho conflicto, no quiere más conflicto. Y fíjate lo que pasó la semana pasada cuando Alberto, mientras Santiago Cafiero decía, si Macri hubiera estado al frente de esta pandemia, no me quiero imaginar el desastre que sea, al mismo tiempo estaba en Villa Langostura Alberto Fernández diciendo, esta obra la hizo el gobierno anterior y nosotros lo reconocemos, entonces yo te muestro que soy moderado, pero al mismo tiempo estoy diciéndote, yo soy moderado, vení hacia mí, que yo te extiendo los brazos para recibirte, y si no te puedo dar mucho porque no va a poder mostrar resultados económicos por todas las cosas que vos explicaste, por lo menos te explico que la opción alternativa es peor que yo. Y esa parte se dividen, la hace Santiago Cafiero, la hace la Cámpora, la hacen otros, y él mientras tanto le extiende los brazos a un sector de la oposición que está buscando consenso y moderación. Te quiero hacer una pregunta. Vos estás hablando del capital político de Alberto Fernández y describís muy bien esta estrategia que tiene respecto de Cristina y respecto de la oposición. ¿Es solo el disfrute de un momento o pensás que hay una idea de mediano plazo en la cabeza de Fernández? ¿Pensás que tiene una estrategia, que tiene una jugada, que hay una trayectoria hacia adelante o que solamente generar sin acumular y sin aplicar esa energía o ese consenso? Yo creo que lo que estamos viendo claramente se encontró con la pandemia como alguien se encuentra con algo por casualidad. No era algo que él sabía que iba a ocurrir ni lo esperaba. Le dio una oportunidad de ganar oxígeno en momentos donde ya empezábamos a contar los primeros 100 días del gobierno sin haber podido obtener ningún resultado. Le dio ese oxígeno para pensar. Y lo que estamos viendo en estos últimos días es él y su entorno, y el kirchnerismo, por supuesto, también, diciendo, bueno, ahora se termina. Muchas encuestas ya están mostrando que la gente está cada vez menos preocupada con la pandemia, más preocupada con la economía. ¿Cómo empezamos a marcar la agenda hacia adelante? ¿Cuál es nuestra agenda? Y vos dijiste la pregunta del millón, ¿esta es la agenda de Alberto o es la agenda de Máximo y Cristina? Y creo que ese es un debate que no tiene solución. Y si estamos esperando que en algún momento esto se defina por blanco o negro, capaz que nunca se define y seguimos en este gris. Él siempre dijo que era un conciliador, que iba y venía, y muy posiblemente todos estamos esperando que se defina hacia un lado o hacia el otro, y él nunca lo haga. Yo siempre me acuerdo con Daniel Scioli, todo el mundo esperaba que él en algún momento iba a mostrar el verdadero Daniel. Y el verdadero Daniel terminó siendo el mismo que todos conocíamos, el tipo que estaba en el medio y no se peleaba con uno ni se peleaba con el otro, y fue así hasta el final. Bueno, al final un poquito menos, pero al final ese Daniel que esperábamos que algún día se iba a destapar y nos iba a mostrar una cara diferente, siguió jugando este juego ambiguo casi hasta el final. Ahora, vos decís, bueno, Alberto Fernández llegó, no tenía un programa, no tenía resultados, está muy bien lo que dijiste, estábamos ya empezando a contar, ansiosos como somos, ya son 100 días y no hiciste nada. Encuentra la pandemia, dijiste algo que a mí me resultó divertido, pidió tiempo para pensar, largo el tiempo que se está tomando, ¿no? Sigue la cuarentena, y en medio de ese proceso se va produciendo un deterioro pavoroso de la economía, pavoroso. Digamos, todos los números que van apareciendo del nivel de actividad económica de la Argentina son muy dramáticos, inclusive comparados con otros de países similares de la región. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es esta. Si nos ponemos en agosto, septiembre, me parece que va a ser casi inevitable, a pesar que es muy doloroso decirlo, que va a haber muchísimos argentinos dañados, muy golpeados. Es decir, esta estrategia deja un tendal. Y esos argentinos son argentinos de clase media y media baja posiblemente. Gente que ni siquiera puede ser asistida por el Estado. Y probablemente son aquellos que votaron a Fernández en repudio a la recesión que había generado Macri. ¿Quién ves vos que va a representar políticamente a esa gente? ¿A quién le va a echar la culpa a esa gente de lo que le pasa? ¿Qué va a pasar con esta oposición tan tímida frente a ese público? ¿Y qué pasa con el peronismo y ese sector? Mira, creo que das en el punto.
hay un segmento de la sociedad que va a estar muy desahuciada porque es un segmento que tiende a votar no ideológicamente, sino más bien de una forma pragmática, con el bolsillo en muchos casos, no siempre, algunas veces con la cuestión de la corrupción en la cabeza, pero en general muy asociada al bolsillo. Y ese es un segmento que estuvo muy frustrado con los resultados económicos de Macri y se tendió hacia Alberto. De hecho, casi todas las encuestas postelectorales muestran que una de las razones principales para votar por Alberto tenía que ver con una expectativa más positiva de la economía. Ante esa frustración, ¿qué es lo que va a pasar con ese segmento? Lo primero que me parece que hay que resaltar es que yo creo que el peronismo le perdió el pulso a ese segmento. Durante tanto tiempo lo ignoró y lo ignoró, que ya no lo entiende, no sabe cómo piensa, no sabe qué necesita. ¿La clase media? La clase media. Entiende qué es lo que quiere y qué es lo que le puede dar a la clase más baja, a los sectores más populares. Entiende y tiene una narrativa muy clara para el segmento más alto, para las empresas, que tienen que ser reguladas por el Estado y en ese sentido serían funcionales, pero si no avanzan sobre la Argentina. Y para la clase media ya no tiene un discurso, ya no sabe qué decirlo, cómo decírselo. Y si ves las medidas que ocurrieron durante la pandemia, prácticamente no hay nada para la clase media, que es la más golpeada por esto. Hoy escuchaba en la radio un comerciante de zapatos, creo que era de Lanús, que decía: bueno, a mí me están diciendo, las regulaciones que me pasaron es que tengo que darle un par de medias descartables a cada uno que entra, que cada par de zapatos que se prueba lo tengo que poner en cuarentena durante 48 horas. A mí no me da la economía para hacer eso de mi local, igual lo tengo que cerrar, entonces para eso no me lo vas a abrir. Yo creo que hay una disociación muy grande entre lo que necesita esta clase media y cómo vive y lo que piensa el peronismo de esta clase media. Respecto de la economía, hoy hay una estatización, ¿no es cierto? Una intervención de una empresa que después se va a estatizar. ¿Hace cuánto? Una semana. Fernández le dijo a los empresarios: yo voy hacia el capitalismo y no voy a entrar en estas locuras de que el Estado se quede con empresas. Vos decías que hay una visión del peronismo hacia los sectores del capital, digamos, al empresario. ¿Crees que están así después de esta contradicción? Porque pasaron 5 días. Pero yo creo que esta contradicción muestra justamente lo que piensan del capital y del sector privado gran parte del peronismo. ¿O es que la agenda es solo la agenda de Cristina? Y él pone palabras. Eso yo no lo sé. Pero yo me atrevo a decir que no es enteramente una cosa ni enteramente la otra. Me parece que ahí hay una sociedad entre los dos, donde hay tensiones, como en toda sociedad, donde hay un vicepresidente que por supuesto tiene más poder del que quizás nunca hayamos visto y probablemente veremos, pero ahí hay una sociedad y se están conjugando las dos cosas. Y creo que no se rompe. Yo no la veo rota, no. Muy bien. No. Vamos a el gran país del norte, con perdón de la palabra. ¿Qué pasa en Estados Unidos y qué significa toda esta crisis que se desata alrededor de un fenómeno tradicional de la sociedad americana como es el racismo? ¿Esto es más de lo mismo o ves algo nuevo en el caso George Floyd? Mira, creo que con lo de Floyd, digamos que es un caso emblemático, hay dos preguntas importantes. La primera es la que vos dijiste: ¿esto es más de lo mismo o es un punto de quiebre que va a generar un cambio? ¿Y cuál es el impacto electoral? Porque no nos olvidemos que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año, si las puede hacer con la pandemia. Y en el primer punto yo soy muy alentadora. Yo creo que hay muchos signos que nos dicen que probablemente haya un cambio profundo en las relaciones raciales en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuáles son los puntos en los que me apoyo para pensar que no es algo circunstancial? Porque si vos mirás la historia, hay casos de violencia racial que ocurren todo el tiempo en Estados Unidos, sobre todo de la policía sobre la comunidad afroamericana. En este caso en particular hay algunas cosas que lo hacen diferentes. La primera, que lo grabaron en video. Vos lo podés ver en video, si los que han tenido la experiencia desagradable de verlo, son más de 8 minutos donde ves como un policía blanco mata a un afroamericano que está con esposas en el piso y no tiene forma de defenderse. Eso genera una reacción emotiva muy fuerte en la gente. Nosotros lo que hicimos junto a un lingüista argentino que se llama Martín Azar, que está en Berlín, es analizar cuáles eran las reacciones y los comentarios de la gente ante ese video. Qué interesante. Y lo que vimos es que las reacciones empiezan
con tristeza. El primer sentimiento, el más fuerte, es la tristeza. Y la tristeza lo que genera es empatía. Yo quiero proteger a ese sector desprotegido. Y como esto se había dado al mismo tiempo que otro evento con grandes diferencias, pero algunas similitudes, que es el caso de la comunidad QOM en Argentina, se dieron dos eventos casi simultáneos donde había un abuso policial sobre una minoría, tenía una cuestión racial, y lo que vimos es que el caso de los QOM tenía una diferencia muy grande. La diferencia era que no empezaba con ese sentimiento de tristeza y empatía. Empezaba directamente con la condena institucional. Hay que sacar a los policías, que se vayan todos, violencia, desagrado. Y en la interpretación, digamos, lingüista, lo que nos dice es que cuando hay tristeza hay empatía, y cuando hay empatía está la necesidad de proteger. Y la necesidad de proteger termina en una reacción de una reforma electoral, en las reglas de juego. Y de hecho, lo que vimos ayer en Minneapolis es que se empieza a pasar una ley de reforma de la policía. Por otro lado, lo otro que podemos ver, y está bastante claro, es que en los datos de opinión pública, que ante todos los eventos de violencia de los policías sobre la comunidad afroamericana crecían, nunca habían crecido tan fuertemente como crecieron esta vez. ¿Por qué? Porque por primera vez ese crecimiento no se dio solo en la comunidad afroamericana, sino que los blancos acompañaron ese rechazo a la violencia de las fuerzas de seguridad sobre la comunidad negra. Todo eso hace un cóctel que hace mucho más posible que en este momento, con lo de Floyd, veamos realmente un cambio que no habíamos visto en mucho tiempo en las relaciones raciales en Estados Unidos. Hoy un amigo me hizo notar, o se preguntaba, qué curioso que en este contexto de pandemia, estamos hablando de una enfermedad respiratoria, el eslogan, la bandera, sea "no puedo respirar", en Estados Unidos frente a lo de George Floyd. ¿Pensás que estos fenómenos, en el momento raro que estamos viviendo, tiene alguna peculiaridad justamente por la cuarentena, por la pérdida de trabajo, por todo el trauma que significa esta enfermedad? No tengo la menor duda. De hecho, las palabras estas, "no puedo respirar", y la idea de respirar es casi, se repiten una vez como un derecho básico, ¿no? De alguien a respirar oxígeno. Y no nos olvidemos que todo esto está acompañado por una comunidad afroamericana que es la que más sufre las consecuencias económicas, sobre todo el desempleo, y es la que más sufre las consecuencias de salud pública del coronavirus. Entonces es una comunidad que sí siente la violencia de la policía, siente el racismo, pero al mismo tiempo está mucho más extenuada que en otras circunstancias. Vos me decís, solo los opositores son juzgados por sus planes. Estoy tomando leyendo una frase tuya. Los gobernantes son juzgados por sus resultados. Aplicalo a la escena argentina. Bueno, en la escena argentina lo que vemos es Alberto Fernández, a mi entender, desesperado por empezar a mostrar algún tipo de resultado. Y en la economía lo tiene cada vez más difícil va a ser para él poder mostrar resultados en la economía, y entonces tiene que empezar a poder darle forma a su gestión. Y para darle forma a su gestión es mostrar una gestión, a mi entender, más ideológica, caso de Vicentín. Vamos a empezar a ir en una dirección, negociar la deuda para tener más libertad, para poder hacer otras políticas, y al mismo tiempo tiene que empezar a definir a su oponente. Si no venís a mí por amor, vení por lo menos por temor de la alternativa. Ahora, en la oposición, como te decía, están esos dos grupos, pero hay un tercer grupo que no es menor, que son los reformistas adentro de Cambiemos. ¿Qué es eso? Es la gente que está dentro de Cambiemos, pero no está del todo asociada a la administración macrista. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cicatriz del macrismo es muy reciente en el electorado. La gente es muy consciente todavía de lo que fueron las consecuencias económicas de una administración que no logró resultados justamente en lo económico, y entonces se está buscando una alternativa. No hay muchas opciones, ni mucho tiempo para generar opciones, y tenemos gente dentro de Cambiemos, como puede ser, por ejemplo, Martín Lustó, que el otro día dio una entrevista y le preguntaron, ¿vos con quién hablas más? ¿Con Alberto o con Macri? Y dijo, con los dos por igual. Bueno, esa es una clara señal de un reformismo adentro de Cambiemos. Yo soy Cambiemos, pero ojo, yo soy una cosa distinta dentro de Cambiemos. Y como Martín hay algunos otros que se le paran a Cristina, se le van a plantar, pero dicen, yo soy moderado,
pero no pienso igual que el Cambiemos que había en la gestión anterior. Hoy nos anuncia una nueva estatización. ¿Qué significa el Estado para la sociedad argentina o para los distintos sectores de la sociedad argentina? Mira, la sociedad argentina es de las más estatistas que hay en América Latina. Es una de las que tiene más rechazo en general hacia la empresa privada. Y si vos mirás en un ranking de aprobación del capitalismo de diferentes países, la Argentina está bien abajo en los países en desarrollo, en esa lista. Y al mismo tiempo, si mirás las empresas que la gente más quiere o más cariño le tiene dentro de la Argentina, está Arcor, por supuesto, pero está Aerolíneas Argentinas, está YPF. Ahora, ojo, si bien los argentinos somos más estatistas en general y estamos a favor de un Estado grande y creemos que un Estado grande nos va a proteger más a nosotros contra los grandes empresarios que quieren avasallar sobre nuestros derechos, lo cierto es que el caso de Vicentín es un poco diferente. A ver, ¿por qué? Porque Aerolíneas Argentinas y YPF son dos empresas argentinas, que eran argentinas, se privatizaron y vuelven a estatizarse. El caso de Vicentín no tiene... La gente, la mayoría de la gente, imagino si le preguntás, no sabe ni qué es Vicentín, ni qué hace, ni entiende bien qué es esto de los granos, que yo recién lo entendí mejor cuando vos lo explicabas. Entonces, pienso que es más difícil que haya una conexión emotiva o emocional con esa empresa y el recupero de una empresa que al fin y al cabo no sabemos ni qué es, ni para qué nos sirve. En cambio, en el caso de Aerolíneas Argentinas o YPF están muy asociados con la bandera argentina, con el sentimiento nacionalista y de unidad nacional. Y digo eso y pienso también, ¿no?, en el sentimiento de nacionalismo, de unidad nacional, que también trató de despertar Alberto con la pandemia que se hizo presente en Argentina y en muchos otros países. Vemos casi todos los líderes y los presidentes tienen un incremento, digamos, de su aprobación de gestión a partir de la pandemia. Que ¿En eso Alberto Fernández se destaca o va en el grupo? Se destaca. No te digo que está dentro de los más altos, hay presidentes y primeros ministros que están en el grupo de los más altos. ¿Quiénes? Angela Merkel, Ardern en Nueva Zelanda, sobre todo muchas líderes mujeres. Sí. Podemos hablar de eso y por qué ocurre eso. Y Alberto está dentro de América Latina de los que mejor reaccionan. ¿Por qué también la neozelandesa? La neozelandesa porque logró reaccionar rápido, reaccionar bien y la neozelandesa y muchas de las mujeres que han sido muy exitosas en esto de la pandemia parecen... Merkel también. Merkel también. Y fíjate que son dos estilos totalmente diferentes, ¿no? Merkel muy fría, asociada a la ciencia, y la neozelandesa, Ardern, mucho más cálida, ¿no? Desde un lugar mucho más emocional. Y una de las razones que muchos de los analistas muestran es que habíamos venido de unos liderazgos, parecía que el liderazgo iba a la Trump, a la Bolsonaro, me llevo todo puesto, yo te digo cómo es, no me importa nada. Y de repente viene un fenómeno que nadie conoce, no sabemos, y se empieza a premiar más la cautela, ¿no? Somos cautelosos, vamos a analizar. En el caso de Merkel vamos a ver la ciencia, en el caso de Ardern vamos a cerrar antes de que pase nada, ¿no? Y de hecho hoy creo que salió que es el primer país libre de coronavirus. Entonces se empieza a valorar más estas cualidades de un liderazgo mucho menos asertivo y más basado en la ciencia, en los datos, más... vamos viendo de a poquito, que es muy parecido a lo que hizo Alberto Fernández, ¿no? Con distinto costo económico. Por supuesto. Cuando aparezca definitivamente el costo económico, ¿la gente a quién le va a echar la culpa? ¿A la pandemia o a Alberto? Yo creo que cuando aparezca el costo económico, no importa de quién es la culpa, la gente va a sufrir y va a penalizar al que sea que esté en el poder con el voto. Dijiste que a lo mejor que no se realizan las elecciones en Estados Unidos. Ah, no. No, bueno, no quiero decir eso. Digo, veremos cómo evoluciona lo de la pandemia. Yo creo que se van a realizar. ¿Cómo y de qué modo se realizan? Es todo un debate. No sé si viste la primera vez que Twitter le sanciona un tuit al presidente. A ver, yo quiero aprovechar que estás acá porque yo debo decir que Ana conoce mucho de política americana, norteamericana. Yo aprendí bastante de campañas electorales allá, gracias a ella. Contanos quién es Trump hoy y contanos Biden. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué significan? ¿Qué es esto de que lo censuren en Twitter o le supriman un...? Bueno, en Estados Unidos está pasando algo realmente muy atípico en cómo se van a desarrollar estas elecciones. Dejo la pandemia de costado por un ratito. Pero me parece que hay tres cuestiones muy importantes para mirar en esto.
La primera tiene que ver con la participación. A diferencia de Argentina, en Estados Unidos no vota el 70-80% de la población como en Argentina, sino que votan los que están registrados para votar y dentro de los que están registrados, solo los que efectivamente van a votar. Entre ellos está la comunidad afroamericana, los negros, que votan desproporcionadamente por los demócratas, entre un 80 y un 90%, pero no siempre van a votar en la misma proporción, no siempre van a votar la misma cantidad de afroamericanos. En el caso de las elecciones de 2016, bajaron casi 7 puntos en su participación electoral, lo cual explica parcialmente el triunfo de Donald Trump. Entonces, con todo esto de Floyd que está pasando y este sector Biden recibe a la familia. Claro, con todo esto, con la comunidad afroamericana enardecida, uno estaría propenso a pensar que va a aumentar la participación afroamericana. Al mismo tiempo, el electorado republicano empieza a mostrarse resquebrajado. En los últimos días, Colin Powell dijo que iba a votar por Biden y tenemos gente como George Bush, como Mitt Romney, que fue candidato republicano a la presidencia, que dicen que no van a votar por Trump. Hasta ahí llegan, ¿no? Dicen que van a votar por Biden, pero que no van a... Powell, Donald. Sí, le contestó, sí, le contestó por Twitter. Entonces, la participación y qué segmento está más entusiasmado es fundamental. Después tenemos qué es lo que pasa en el colegio electoral. No importa tanto el voto popular, donde Biden hoy tiene aproximadamente 8 puntos de ventaja, porque Hillary en algún momento lo supo tener, no al final, pero lo supo tener, sino qué pasa en los estados claves que definen la elección. Y tenés cosas rarísimas, estados como Texas, que hace 70 años que no vota por un presidente demócrata, donde hoy Biden y Trump están empatados. Eso es totalmente atípico, insólito. Y después, la otra cuestión que tenés, obviamente, es lo que está pasando con la economía. ¿Que estén empatados en Texas permite universalizar para todo el país alguna conclusión o es Texas? No, bueno, lo que estás viendo además de Texas es que hay estados como Ohio, Michigan, Pensilvania, son todos estados donde Biden tiene una ventaja significativa. En algunos lugares llega a 8 o 10 puntos de ventaja en estados swing. Ahora, ¿va a poder mantener eso? No nos olvidemos que hace un mes atrás, antes de lo de Floyd, Biden había tenido un problema con la comunidad afroamericana cuando dijo, si sos negro y todavía no te decidiste si vas a votar por mí, en realidad no sos tan negro. No. Entonces tuvo un problema muy grande con la comunidad y no tiene, si bien tiene todo el apoyo de Barack Obama, no tiene garantizado, claramente es un electorado que va a votar demócrata. ¿Cuál es el papel de Obama en esta campaña que apareció ahora como una iniciativa? Bueno, hay muchos que apuestan, Biden dijo que su vicepresidente iba a ser mujer y en los últimos... ¿Que sea Michelle? Hay muchos que apuestan, yo creo que es muy difícil que eso ocurra, pero ¿Por qué es muy difícil? Por la historia de Estados Unidos, y yo me atrevo a pensar que Michelle puede hasta estar guardándose para algo más importante. Pero bueno, hay muchas mujeres en la lista. En el caso de Obama... ¿Por qué no contás, que es muy interesante, la construcción de Michelle en el comienzo de los Obama, cuando fue la primera campaña de Obama como presidente? Bueno, ahora está muy de moda muchos de los que te están... Porque aparecía Colin Powell en ese problema, ¿no? Digamos, cómo construirlo a Obama no como un líder que reivindique necesariamente los derechos de los negros, sino como un líder que es negro, pero no es un líder de los negros. Bueno, y Obama se preocupó mucho él durante toda su presidencia por mostrar eso, y de hecho hoy lo critican mucho por no haber hecho suficiente por la comunidad afroamericana y casi que lo está pasando por arriba el movimiento. Claro. Pero el caso Miraban a Colin Powell, ¿te acordás? En aquel momento, y a Tiger Woods, como modelos de negros que no parecían negros. Colin Powell, que hoy vota por Biden. Por eso, claro. Y el caso de Michelle es muy interesante porque ella de alguna manera cae más en el estereotipo negro, digamos, que Obama. Sí. Y el caso de Michelle, hoy además, muchos de los que te están viendo deben haber visto el documental en Netflix, que además está el libro, y el libro es lindísimo porque si lo escuchás en audio lo narra ella misma, pero cuenta toda su construcción. Y es verdad que cuando ella empezó la mostraban como una negra enojada, así le dicen, ¿no? An angry black woman. Y entonces, de hecho, hay toda una escena donde ellos se dan un golpe de puños después de un discurso de Obama y empiezan a interpretar que eso es un signo de los negros radicales y qué sé yo. Y ella de a poco va moderándose, va mostrando una nueva Michelle, más moderada, más calma, y termina, bueno, empieza a ganar muchos adeptos en la Casa Blanca. ¿En quién se inspiran para ese trabajo de imagen? Yo creo que ella... Si vos lees el libro tanto de él como de ella, ellos son muy conscientes del rol que tienen y de que tienen que salir
por la puerta grande. Que lo que le hubieran perdonado a muchos presidentes, a ellos no se lo hubieran perdonado. Y un amigo mío que trabajó en la Casa Blanca, muy cercano a Obama, una vez le pregunté, bueno, ¿qué es lo mejor de Obama? Me dice, estuvo 8 años en la Casa Blanca y no se le conoce un escándalo, ¿no? Y realmente... Gran final. Muchas gracias, Ana. 8 años en la Casa Blanca y no se le conoce un escándalo. Bueno, gracias, interesantísimo. Muchísimas gracias. Vamos ahora, después de esta interesante exposición de Ana Iparraguirre, a recibirlo a Marcos Buscaglia, que nos va a hablar de algo central hoy para la economía. ¿Por qué el gobierno necesita ponerle tantas restricciones al dólar? ¿Cuántos dólares tiene el Banco Central? ¿Qué consecuencias tiene para la vida productiva toda esta restricción que hay para las empresas, aún para las empresas que importan, acceder al billete norteamericano? Ya viene Buscaglia a explicarnos todo esto. Y después seguimos con Pancho Olivera y el Momento Whisky. Ya estamos de vuelta. YPF le da una